Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por escucharme en esta ocasión. Mi nombre es José Ángel Díaz Rebolledo, soy el director de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad de Anáhuac, México. Y en esta ocasión voy a platicarles un poco del turismo, básicamente cuál es el contexto en el que se encuentra hoy en día y las posibles oportunidades de desarrollo que tuviera el propio sector. Bueno, como ustedes saben, el turismo es una de las actividades más importantes en muchas de las economías. A nivel mundial representa aproximadamente un 9% del Producto Interno Bruto. En México estamos en el orden del 8.7% y probablemente con la pandemia caiga la aportación del turismo en el Producto Interno Bruto alrededor de 1.5 a 2 puntos del PIB. Este contexto realmente nos lleva a reflexionar la importancia que tiene el sector, el impacto que ha tenido por otro lado por la pandemia y justamente cuáles son estas oportunidades. Déjenme primero mencionarles que el turismo es una actividad que a nivel organizativo, ya como industria, como eh, sector que se entrelaza y que se promueve como tal, ya como turismo, realmente es una actividad relativamente nueva. Sin duda ha habido turismo toda la historia del hombre. El hombre en el momento que deja de ser sedentario y empieza a caminar, a buscar otras tierras para vivir, pues de alguna forma está haciendo pues una especie de turismo, digamos, está viajando. Eh, Hoy la Organización Mundial del Turismo nos habla de que el turismo es finalmente el movimiento que hay de las personas fuera de su lugar de origen por distintos motivos, recreación, eh, negocio, en fin, una serie de consideraciones por las que la gente viaja. En este sentido, si vemos a la pandemia, pues es justamente un freno a esta movilidad que tiene el ser humano. Entonces, de alguna forma se frena el turismo y pues la afectación que se ha tenido en este sentido para el sector pues es muy grande. Eh, esta actividad, como les decía, organizada es relativamente nueva. La información que se tiene también pues viene a partir de los años 50, 60 como ya una cuestión más organizada del turismo. Y lo que hemos podido ver es que ha tenido un crecimiento constante, excepto en algunos pequeños momentos en la historia, como el que estamos viendo actualmente. El turismo podemos ver que tiene este crecimiento que inclusive no tienen otras industrias o otros sectores. En los últimos 10 años prepandemia podemos observar que el turismo está creciendo en más del 5% promedio anual. Es decir, el turismo crece mucho más en promedio que otros sectores. Lo que quiere interpretarse de esta forma es una actividad relativamente nueva en términos organizativos, pero además es una actividad con mucho dinamismo y con una cadena de valor creciente y muy amplia, ¿no? Tenemos desde el transporte, el hospedaje, la alimentación, en fin, una serie de actividades que se conectan en conjunto y que llamamos turismo, ¿no? Además, en este contexto, es una actividad bastante resiliente. Es una actividad que pudimos observar, por ejemplo, en el año 2001 con una caída, pero que se recuperó de manera inmediata. Y no creemos que ahora por la pandemia vaya a ser diferente. El turismo siempre ha salido avante y ha tenido la resistencia para recuperarse de una u otra forma a las distintas afectaciones que va teniendo. Antes de la pandemia, teníamos alrededor de ya 1.500 millones de turistas internacionales viajando por el mundo. Esta pandemia, al frenar de un plumazo la movilidad en los países, al cerrarse las fronteras, pues se cierra el turismo y ahorita estamos viendo que la caída fue brutal, como de un 75% en la movilidad de los turistas.
Eso quiere decir que debemos andar alrededor de los 500 millones de turistas que aún se mueven, pero que sin duda, al ser una actividad resiliente, se recuperará de manera notable y rápida esto. La OMT, la Organización Mundial del Turismo, que es la autoridad máxima en temas de turismo a nivel internacional, ha estado proyectando ya el tamaño del impacto que se va a tener realmente son cifras que es difícil de imaginar porque están hablando de entre 1.8 y 2.4 billones de dólares de pérdidas en el turismo debido a la pandemia. En inglés ellos le llaman 2.4 trillion dollars a esta afectación en el Producto Interno Bruto de los países por el turismo. Es entonces que ahora yo estoy viendo oportunidades significativas porque cada vez que hay un movimiento como esto que sacude los mercados, que de alguna forma, y lo estamos viendo, se están perdiendo empleos, se están perdiendo y cerrando empresas, esto reacomoda justamente a los mercados y quien tiene la visión de futuro puede interpretar que ya como lo dijimos, el turismo es resiliente y se recupera de manera rápida. Estábamos en niveles realmente muy altos de crecimiento en el turismo y era una industria con una tendencia de crecimiento sostenida y acelerada, por lo que yo esperaría con esa visión de futuro es que de manera relativamente rápida, dándose las condiciones que son apertura de fronteras, que la gente ya esté vacunada, que haya los sistemas de sanidad adecuados, pues esta movilidad empiece a recuperarse paulatinamente, pero creo yo más acelerada. Ahora, hemos visto una diferencia en los distintos países en cuanto a esta recuperación. Hay países que hoy por hoy siguen cerrados al turismo internacional y también vemos países como México en donde no se han cerrado las fronteras y se ha visto una recuperación mucho más rápida de lo que a nivel mundial se está observando. Y un ejemplo importante de esto es la relación que tenemos con nuestro principal mercado emisor, que son los Estados Unidos. Los americanos vienen de vacaciones a México y justamente el hecho de ya tener la vacuna, el hecho de que México no tenga cerradas las fronteras y que en México la mayoría de sus destinos turísticos tengan los protocolos adecuados para el cuidado de la salud, pues ha permitido que esta relación entre los dos países en términos turísticos esté creciendo de manera importante. Y lo vemos porque de enero a mayo del 2021, cuando lo comparamos con enero-mayo del 2020, pues estamos viendo ya un crecimiento importante de alrededor del 35% en nuestro mercado americano, que es el principal y que además ha tenido ya pues una participación mucho más grande e importante de lo que representa el turismo internacional en México. Ya los americanos representan más del 80% de los turistas internacionales que estamos recibiendo. Aquí también cabe destacar que tenemos el ejemplo del otro mercado, que es el canadiense, que es nuestro segundo mercado emisor, y que este sigue cerrado completamente y no está aportando turistas a México. Es decir, hay una pérdida de casi 1.4 millones, 1.3, 1.4 millones de turistas canadienses que no están viniendo a México. Entonces, todavía vemos justamente comportamientos distintos, comportamientos atípicos, pero sin duda el hecho de ver que cuando las condiciones se están dando, la recuperación se acelera. El ejemplo es el mercado americano, afortunadamente para México, que es su principal mercado, y vemos esta recuperación de manera brutal. Hay inclusive destinos, por ejemplo en Los Cabos, en donde estamos viendo que ya la llegada de turistas internacionales está rebasando mes a mes, es decir, ahora en mayo, está rebasando los niveles prepandemia. ¿Qué quiere decir esto? Que ya estamos retomando el camino justamente a la recuperación franca en algunos de los destinos de México.
Entonces, esto va a seguir evolucionando. Yo creo que aquí hay una oportunidad muy grande porque justamente la pandemia, como decíamos, afectó de manera importante empleos, empresas y reacomoda un poco el mercado. Estamos viendo ejemplos también ahora en Las Vegas, que la recuperación, la llegada de turistas está siendo ya más acelerada y la gente, los empresarios no están encontrando la mano de obra para poder abrir en la misma velocidad que están llegando los turistas. Es decir, aquí hay un efecto importante de que se tienen que preparar y nos tenemos que preparar los distintos destinos, las distintas empresas para esta recuperación. Y hay empresas, como les decía, en Las Vegas que todavía permanecen cerradas a pesar de que ya están teniendo la afluencia turística importante. Entonces es sin duda tener esta visión de largo plazo, esta visión de que nos vamos a recuperar, nos estamos recuperando y hay que prepararnos justamente para esta recuperación porque si no nos va a agarrar los dedos en la puerta, la recuperación, y no vamos a poder ofrecer y a satisfacer la demanda creciente que veníamos viendo, ¿no? Estas empresas que cerraron pues, serán sustituidas por algunas otras. Cuando hablamos de economías de mercado, normalmente cierran pues, los que no tenían la eficiencia y eficacia necesaria para poder mantenernos. Y justamente en el sector turístico hay que tener estabilidad para estar preparados y atender. El turismo es una industria también que alude a los aspectos sostenibles de la economía. Es una industria que es incluyente, es una industria que mantiene altos niveles de personal y de empleo para mujeres y jóvenes, y es una industria que, como normalmente se ha llamado, la industria sin chimeneas, que realmente le está apostando a los aspectos de la sostenibilidad, sostenibilidad económica, al consumir productos locales para ofrecer a los turistas, sostenibilidad medioambiental, al tratar de ser una industria verde cada vez más y que se están haciendo las adecuaciones adecuadas por parte de los empresarios, de los gobiernos para ser realmente destinos sostenibles, y estos son los que están ganando este nicho de mercado que va creciendo cada vez más. Y por último, pues es una actividad que tiene una cadena de valor sumamente grande, es decir, cuando nos ponemos a ver los distintos mercados que se interconectan, vemos, por ejemplo, que desde la agricultura, el cultivar café y el que se tome una taza de café por el otro extremo en un restaurante mexicano en Nueva York o en Londres, y que al local, digamos al neoyorquino, al londinense, le llame la atención el poder tomar esa taza de café a ella, pero venir y conocer justamente los procesos de elaboración del café, pues eso es justamente una cadena de valor que viene desde el origen, desde los productos primarios hasta la promoción que puede haber en los distintos destinos turísticos para atraer al turista. Entonces, este eslabonamiento que hay en distintas actividades, transporte, promoción, hospedaje, alimentación, pues realmente hacen del sector turístico un sector con una amplísima gama de oportunidades de negocio. Y en particular me gustaría comentarles una que es el turismo gastronómico. Y es que hemos visto, y en la Universidad de Anáhuac se han hecho ya algunos estudios, en particular uno sobre los pueblos mágicos, de cuál es el impacto que tiene la gastronomía en el turismo. Y lo que hemos visto es que la gastronomía tiene un impacto significativo en la capacidad de atraer turistas hacia los distintos destinos. En particular, este estudio sobre los pueblos mágicos reflejó que los destinos que ofrecían gastronomía distintiva en sus localidades hacían del turismo una actividad mucho más preponderante y mucho más rica que los destinos que no ofrecían la gastronomía como un atractivo o como una gastronomía distintiva del lugar. Y vemos además infinidad de ejemplos de cómo se ha mezclado la gastronomía con el turismo.
el turismo enológico o el turismo ahora que se hace para visitar los distintos viñedos, conocer las distintas actividades que tiene el proceso y elaboración del vino. Es un ejemplo clarísimo de toda la zona de California, en Estados Unidos, y la Baja California en México, la Sur y Baja California, en donde hay viñedos y hay atractivos que permiten a los turistas conocer todo este proceso. Y eso lo vemos en distintos sectores y productos del agro. El café también es otro, la visita a Coatepec, un pueblo mágico con la intención de conocer el proceso del café, o en Tequila, también pueblo mágico, que tiene el atractivo del agave y del tequila mismo como productos turísticos. Son ejemplos claros de cómo se ha vinculado la gastronomía al turismo. Y creo que esta es una oportunidad en particular muy importante que aquí en la Universidad de Anáhuac estamos dispuestos a ofrecer, a investigar. Como saben, en nuestra universidad la Facultad de Turismo y Gastronomía tiene 4 carreras: la licenciatura en Administración Turística, la Administración en Gastronomía, la Administración en Dirección de Hoteles y la licenciatura en Dirección de Restaurantes. En fin, tenemos una asociación importante con el Cordon Bleu y con la Organización Mundial de Turismo que nos permite tener una profundidad en los programas a nivel licenciatura y maestría de nuestra Facultad de Turismo aquí en la Universidad de Anáhuac, México, por lo que los invito a que se acerquen a nosotros, platiquen con nosotros, se involucren con el Colegio de Investigación que también tenemos aquí en la Facultad de Turismo, y con mucho gusto estaremos para atender todas sus preguntas y todas sus inquietudes. Sin duda es un sector al que hay que apostarle. La visión de nosotros del futuro sobre este sector es prominente. Hay que prepararnos, eso sí, para estar listos para la recuperación o la franca recuperación que está en puerta, y aprovechar todas estas oportunidades que el propio sector del turismo nos va a dar. Muchas gracias por escucharme y estaremos aquí pendientes de sus preguntas e inquietudes. Gracias.